¿no? Antes del pasado lunes, esta parte de las pruebas de hipótesis es muy mecánica una vez que entendemos el proceso detrás, detrás de las pruebas de hipótesis para las medidas que estamos viendo en general, ¿no? Estamos viendo medias, diferencia de medias, proporciones, diferencia de proporciones, varianzas y cocientes de varianzas. Y además estamos haciendo varios supuestos, estamos utilizando el teorema del límite central, ¿no? Entonces hay varios pasos que son muy recurrentes en todas las pruebas de hipótesis. Por eso de aquí hacia adelante lo que vamos a ir haciendo más que todo es enunciando una de esas pruebas, haciendo algunas de los pasos que están detrás, ¿no? Y eventualmente algún ejemplo de estas pruebas. Van a ver que lo único que ya se diferencian son en seleccionar correctamente el estadístico de prueba asociado a las características del problema, ¿no? Hay que definir qué parámetro estamos nosotros tratando de estimar, ¿no? Media, diferencia de medias, proporciones, diferencia de proporciones. Hay que conocer un poco el tamaño de la muestra para tener una idea de el estadístico de prueba que debiéramos de usar, ¿no? Ya sea en este caso la aproximación con una normal o con un test student o con un h cuadrado, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros vayamos a usar, ¿no? Y la otra característica que hay que tener en cuenta es el tipo de prueba que es, ¿no? Si es una prueba bilateral o es una prueba unilateral, ¿no? Que eso depende básicamente de la definición de la hipótesis alternativa, ¿no? Es eso como recomendaciones en general de lo visto en las anteriores clases. Entonces estábamos viendo justamente pruebas de hipótesis sobre la media. Habíamos visto cómo se actúa cuando la varianza es conocida, ¿no? Cuando la varianza es conocida, con el ejemplo de los niños recién nacidos. Podemos ver rápidamente qué pasa cuando la varianza es desconocida, ¿no? ¿Qué pasa cuando la varianza es desconocida? Entonces, ¿no? Si el tamaño de muestra fuera mayor a 30, ¿no? Todo lo visto anteriormente se mantiene, ¿no? Exactamente todo lo que hemos visto antes de esto, ¿no? Que es este estadístico de prueba, ¿dónde estás? Que es básicamente estas decisiones para las pruebas de hipótesis con nuestro estadístico de prueba que tenía esta forma. ¿Dónde estás? Aquí está. Este era nuestro estadístico de prueba en el caso de la media, ¿no? Este estadístico de prueba y toda la teoría que está por detrás es exactamente lo mismo, ¿no? Si tenemos una varianza desconocida, solamente el cambio es que ahora ya no tenemos que utilizar a sigma porque sigma es desconocida, ¿no? Entonces, si el tamaño de muestra fuera mayor a 30, todo lo visto anteriormente se mantiene, ¿no? El único cambio se da al momento de calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba ahora ya no depende de sigma, porque antes el supuesto era que sigma era conocida, ¿no? Ahora lo que se toma es la varianza muestral, ¿no? En su lugar vamos a utilizar la varianza muestral, que para nosotros es la S cuadrado, ¿no? La S cuadrado. Esto si el tamaño de muestra fuera mayor a 30. ¿Por qué? Porque ya podemos utilizar el teorema del límite central, ¿no? Y el teorema del límite central establece que cuando la muestra es relativamente grande, el estadístico, bueno, la media en este caso tiende a ser una normal, ¿no? Y si utilizamos ese principio, volvemos a lo que ya habíamos visto justamente en la clase anterior, ¿no? Entonces, para muestras mayores a 30, este sería el estadístico de prueba. X barra menos mu 0 sobre la varianza muestral, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza muestral, que es nuestra desviación estándar muestral, dividido entre la raíz cuadrada de n, ¿no? Que no se olviden, no es nada más que la estandarización de x barra, asumiendo que la hipótesis nula es cierta, ¿no? Es la estandarización de x barra asumiendo que la hipótesis nula es cierta. Si esto es cierto, implica que z0 se debería comportar como una normal estándar, ¿no? Z0 debería comportarse como una normal estándar. Si no se comporta, entonces ya tenemos serios indicios para descartar nuestra hipótesis de que el parámetro sea igual a mu0, ¿no? La variación de esto en realidad aparece cuando la muestra no es mayor a 30, ¿no? Si la muestra es menor a 30, es decir, es más pequeña, ¿no? Si la muestra es menor a 30, ¿no? Es mucho más pequeña. La idea es recurrir a una distribución que se ajuste mejor a los datos, pero igual hay que introducir supuestos, ¿no? Cada vez que la muestra es menor a 30 y queremos seguir utilizando fórmulas convencionales, hay que introducir supuestos, ¿no?
Si la muestra no es mayor a 30, podemos suponer que los datos son normales. Es un supuesto inicial, es un supuesto fuerte, pero es un supuesto inicial. Y la aproximación para la región de aceptación y rechazo vienen de una T de students. En el caso cuando la muestra sea mayor a 30, es exactamente lo mismo, reemplazamos el sigma por el S. Para muestras menores a 30, ¿no? Si quieren 30 o menos, ¿no? Este es el estadístico de prueba, que en realidad es el mismo anterior, ¿no? Es el mismo estadístico de prueba anterior, ¿no? Exactamente lo mismo, solo que para que se construya la región de aceptación y región de rechazo, ya no nos apoyamos en la distribución normal, ¿no? Lo que nosotros hacemos es, bueno, nos apoyamos en la distribución de T de student en este caso, ¿no? T de student. Nos apoyamos en la distribución T de student, que es justamente la que nos va a ayudar un poco a adaptarnos a lo que hacía antes la normal, ¿no? La T de student es una distribución que es parecida a la normal, solo que es un tanto más dispersa, ¿no? En las colas, pero a medida que sus grados de libertad crecen, es una distribución que tiende a la normalidad, ¿no? Tiende a la normalidad. Ya, entonces con eso en mente, lo único que cambia es el estadístico de prueba. Bueno, el estadístico de prueba se mantiene en realidad, y lo único que cambia son las regiones de aceptación y las regiones de rechazo, ¿no? Para la región de aceptación y rechazo, ¿no? Si la hipótesis nula es cierta, entonces, ¿qué se supone? Esta T sub 0 debería comportarse como una T de student con n-1 grados de libertad, centrada en el 0 y con n-1 grados de libertad. Si la hipótesis nula es cierta, esta hipótesis debería cumplirse, ¿no? Si no se comporta como una T de student, vamos a notar una leve desviación del estadístico de prueba hacia la izquierda o a la derecha, dependiendo de la prueba, y eso va a hacer que nosotros rechacemos la hipótesis nula, ¿no? Rechacemos la posibilidad de la hipótesis nula. Ya. Entonces, lo siguiente que deberíamos ver es, bueno, cuál es la región de aceptación y rechazo, ¿no? Como estamos trabajando ahora en una T de student, ¿no? El escenario es muy parecido al anterior, ¿no? Definíamos nuestras regiones de rechazo basadas en las pruebas bilaterales o unilaterales, y las regiones de rechazo lo que eran espacios que calculaban la probabilidad del error de tipo 1, ¿no? Esa era nuestra idea de significancia, ¿no? Esa era nuestra idea de significancia. Ya, entonces, ¿no es cuál es la conformación de la región de rechazo, ¿no? La decisión de rechazar la hipótesis nula, ¿no? Es decir, se rechaza la hipótesis nula cuando el estadístico de prueba sea superior al T de alfa medios de n-1, o el estadístico de prueba sea menor a menos el T de alfa de n-1. Estos de acá son los equivalentes a los valores de la cola izquierda y de la cola derecha y de la cola izquierda para una distribución T de student, ¿no? Esos son los valores equivalentes, que en este caso dependen mucho de la forma del tamaño de la muestra, ¿no? En este caso del n-1, ¿no? Dependen de eso. Entonces lo único que está variando es varianza desconocida o conocida y el tamaño de muestra. Haciendo un resumen rápido, tenemos estos tres casos. Varianza conocida, se utiliza el Z0, que tiene justamente esa construcción asociada a la normal. Se utiliza el sigma, que en teoría es conocida. Y las regiones críticas se arman con base a la distribución normal, ¿no? Segundo escenario, varianza desconocida con n mayor a 30. Se usa el Z0 y se emplea la varianza muestral como la aproximación de nuestra varianza, ¿no? Esta S. Se utiliza la varianza muestral y las regiones críticas se arman con base a la distribución normal.
Finalmente, varianza desconocida, pero con un n menor a 30, ¿no? Menor o igual a 30. Se utiliza el estadístico de prueba que ha sido calculado de la misma forma, el t sub 0. ¿No? Y en este caso, como es varianza desconocida, aproximamos el valor de la varianza con el s, ¿no? Las regiones críticas se arman con base a la distribución t de student y el supuesto de esto es que se asume normalidad con los datos, ¿no? Se asume normalidad con los datos. Ya, podemos hacer un ejemplo bien rápido acá. Vamos a hacer un ejemplo ya para ustedes y así aprovechamos en utilizar el último caso que es de la t de student, ¿no? Un ejemplo. Se tiene una muestra aleatoria, ¿no? Se tiene una muestra aleatoria de 7, ¿no? Se tiene una muestra aleatoria de 7 de 7 tipos, bueno, de 7 plantas del mismo tipo, ¿no? Del mismo tipo. Y se mide, ¿no? Y se mide el largo de su tallo, ¿no? El largo de su tallo. Los resultados fueron, vamos a tener ahí, los resultados en centímetros fueron, nos daremos unos 7 datitos bien sencillos, 5, 8, bueno, 7, 5, 6, 9 y 4, ¿no? 5, 7, 7, 5, 6, 9 y 4. Se considera, ¿no? Vamos a poner el largo del tallo. El largo del tallo es una medida que permite, ¿no? Que permite evaluar cuándo cambiar, ¿no? Cuándo cambiar de ambiente las plantas, ¿no? Las plantas, cuándo cambiar de ambiente las plantas. Esto debe suceder si el tallo, ¿no? Si el tallo supera los, ¿no? Si el tallo supera los 7 centímetros, ¿no? Esto debe suceder si el tallo supera los 7 centímetros. Realizar una prueba de hipótesis estadística, Ya, ese que sea nuestro ejemplo. Estamos en el caso donde n es menor a 30, ¿no? Entonces estamos en el último caso. La varianza es desconocida, ¿no? No nos han dado en este ejercicio. Entonces deberíamos utilizar el estadístico de prueba t sub 0, que es exactamente igual a los anteriores. Y bueno, nuestra región de aceptación y rechazo igual debiera ser diferente, ¿no? A ver, inicialmente esto que se vuelve en un ejercicio para ustedes. Ejercicio. Necesito que vayan pensando en cuál sería la hipótesis, ¿no? Las hipótesis correctas, ¿no? Y después estadístico de prueba y región de aceptación y la decisión. ¿Ya? Nos daremos unos 10 minutitos para eso, ¿no? Son las 2:39 hasta las 2:40, ¿no? Hasta las 2:40. Se los voy a poner aquí el estadístico de prueba y las regiones de aceptación y rechazo para que los tengan. Aquí está el estadístico de prueba. Y aquí están las regiones de aceptación y de rechazo. Esto lo voy a abrir un poco.
ahí, ¿no? Unos 10 minutitos para que vayan pensando. De aquí tal vez lo más importante es plantear bien la hipótesis, ¿no? Plantear bien las hipótesis cuáles son. Y ya con eso, ¿no? Verificar. Ya, vayan avanzando. Vamos a suponer, vamos a rechazar la hipótesis nula si esto se cumple. Que parece que no, ¿no? Parece que no se va a cumplir. El estadístico de prueba para empezar es negativo y este valor es positivo. El estadístico de prueba dice que el estadístico de prueba debería caer por encima de la cola derecha superior. Y eso no va a pasar, ¿no? Porque este valor es negativo. Y también noten que el promedio de los 7 datos es de 6,14. ¿No? Es de 6,14. No, no es mayor a 7. Entonces era muy poco probable de que esta hipótesis eh, alternativa de que mu sea mayor a 7 se termine utilizando, ¿no? Para eso deberíamos rechazar la hipótesis nula, pero parece que no la vamos a rechazar, ¿no? A ver, esta la voy a poner aquí al lado para que la tengamos. Un momentito, esto lo voy a escribir así. Ahora sí. El t de 0 ya lo tengo, que es menos 1,35. Menos 1,35. El t de alfa debería ser un t de alfa vale 0,05. ¿No? Este debería ser 0,05. Y el n-1 debería ser 7 menos 1 de 6, ¿no? Tengo que buscar el valor de tablas de la t con un alfa de 0,05 y 6 grados de libertad, ¿no? ¿Quién será ese resultado? Podemos abrir el libro guía. A ver, voy a aprovechar que tengo por aquí el libro guía. Y la otra opción es utilizar el R, ¿no? Pero pensando que que necesitamos ver un poco este resultado, lo veremos en el libro guía. Aquí debería aparecer. El estadístico, bueno, para el valor t está así en el apéndice de nuestro libro guía, la tabla 4, ¿no? A ver, aquí está. Ahí vemos de dónde lo obtenemos en el R. Vámonos a nuestra tablita. Vámonos hasta abajo. Esto es en la página 700 algo. Y ahí estamos cerca. Este es del h cuadrado. Esto sigue siendo h cuadrado. Y aquí está la distribución t de student, ¿no? Los valores de alfa, los valores de los grados de libertad. En este caso alfa es 0,05 porque es una prueba unilateral. Si fuera bilateral y fuera al 95% sería esta, ¿no? Ahora acá, nuevamente, el ejercicio no nos ha dado el tema de la significancia, ¿no? Vamos a poner acá, ¿no? Vamos a usar, ¿no? Vamos a usar un alfa de 0,5. Un alfa de 0,05. ¿no? Si por alguna razón no les dan el alfa, el nivel de significancia de una prueba estadística, lo más convencional es utilizar un alfa de 0,05. Es lo más convencional, ¿no? Independientemente si es una prueba unilateral o bilateral, ese es el valor más convencional en ciencias sociales, administrativas, económicas, ¿no? Salvo en temas vinculados a la salud, por ahí este número puede ser mucho más bajo, ¿no? Pues es un número aceptable, ¿no?
Ya. Entonces deberíamos utilizar este con 6 grados de libertad. Aquí está. ¿No? El 1.943. 1.943. Entonces este valor había sido 1.943. Bueno, claramente el menos 1.35 no es más grande que 1.943. No, no es más grande. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, no se rechaza H0. No hay evidencia estadística suficiente como para afirmar que la media no es mayor a 7. Bueno, en este caso que la media no es igual a 7. ¿No? Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. ¿No? Y ya está. ¿No? Con esto terminaríamos justamente el ejercicio. Preguntas, dudas. Ya. Entonces, nuevamente es importante ver el estadístico de prueba, la región de aceptación y rechazo. eh, Va a depender de la hipótesis alternativa. La significancia depende, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si nos vamos a la tablita, eh, este es al 5%, ¿no? Este es al 5%. Como es una prueba unilateral, solamente estamos viendo una cola, ¿no? De la distribución. Si fuera una prueba bilateral, tenemos que ver las dos colas, es decir, el alfa se tiene que separar en las dos colas. Si nuestro alfa, por ejemplo, si esta fuera una prueba bilateral, si esta fuera una prueba bilateral, ¿qué pasa con el alfa? El alfa es 0.05. Para encontrar el valor de tablas para una prueba bilateral deberíamos partir este alfa, ¿no? Por eso ahí antes aparecía esto como alfa medios, ¿no? Entonces debería buscar el t de alfa medios. Alfa medios es 0.025. Entonces ahí busco los límites para el 0.025. Que en este caso este sería, ¿no? El 2.447 sería para una prueba bilateral, por ejemplo, el valor del estadístico de prueba. Si fuera al 1%, bueno, si fuera bilateral, ¿no? Si fuera bilateral y fuera al 99%, seguramente será esta de acá, ¿no? En 0.005. Si fuera al 1% de significancia, ¿no? Y se está partiendo en ese 1% en 2, ¿no? Entonces, el valor de significancia está fuertemente relacionado a los límites que se establecen en las regiones de aceptación y rechazo. No se olviden que en una prueba bilateral tenemos dos regiones de rechazo, ¿no? Ubicadas en las dos colas, donde los valores de t de alfa medios o z de alfa medios son simétricos. Y lo mismo sucede en la t de student, ¿no? Y cuando es una prueba unilateral solamente tenemos una región de rechazo, que está o a la derecha si la hipótesis es del tipo mayor, ¿no? Si la hipótesis alternativa es del tipo mayor, o se encuentra a la izquierda la región de rechazo si si la hipótesis alternativa es de tipo menor, ¿no? Por ahí va justamente la elección de nuestros alfas, ¿no? La elección de nuestros alfas. Por convención 0.05, ¿no? Habría que ver qué pasaría bajando. No va a suceder mucho porque en esta cola de la T de Student siempre son valores positivos y nuestro estadístico de prueba ha sido negativo, ¿no? Bajo ningún criterio de significancia, por más que la movamos, vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Que es improbable en este ejercicio por la configuración de los datos, ¿no? Por la configuración de los datos, eso es poco probable que pase. Ya, más consultas, dudas. Hay algunos ejemplos más por si acaso en los apuntes para que los puedan ver, ¿no? Así a manera de ir viendo otros ejercicios. Y nos pasaremos ya a las pruebas de hipótesis sobre la diferencia de medias, ¿no? A la prueba de hipótesis sobre la diferencia de medias. En este punto van a ver que ya todo es muy repetitivo en cuanto a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Eventualmente en las diferencias de medias, la única variación es como en el caso de los intervalos de confianza de diferencias de medias,
hay que hacer supuestos sobre la forma de sus varianzas, ¿no? Ese es el único cambio. Entonces, estamos en este escenario, ¿no? Ahora queremos contrastar la idea de tener a dos poblaciones, tenemos dos poblaciones independientes, y queremos verificar si sus promedios de alguna variable, ¿no? De alguna determinada variable son iguales. Ese es nuestro objetivo. Entonces, para la prueba de hipótesis sobre la diferencia de medias, empezamos con esta idea, ¿no? La media de la población 1 es igual a la media de la población 2, ¿no? Como nuestra hipótesis nula. Versus una hipótesis bilateral, ¿no? Una alternativa que nos da una prueba bilateral. Mu1 es distinto a mu2, ¿no? Mu1 es distinto a mu2, es decir, los promedios son diferentes. En este caso no estoy dando un juicio de valor si alguien es mayor que la otra, ¿no? En ese escenario yo estaría en una prueba unilateral, ¿no? ¿Qué hacemos para verificar esto? Tomamos una muestra aleatoria, sacamos muestras aleatorias de la población 1, de la población 2. Asumimos que estas muestras son independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Y en este primer escenario podemos explorar la idea donde la varianza puede ser conocida, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si asumimos que la varianza es conocida, ¿no? Y después deberíamos suponer qué pasa cuando las varianzas son desconocidas, ¿no? Entonces, este es el caso más sencillo, ¿no? Si asumimos que son independientes e idénticamente distribuidas, que eso se da por el tema de la muestra, y además tenemos varianza conocida, y además suponemos que son muestras grandes, es decir, ambas muestras para ambas poblaciones son mayores a 30, entonces podemos utilizar el teorema del límite central, ¿no? Que nos garantizaba justamente que la diferencia de las medias muestrales tienen este comportamiento, ¿no? El teorema del límite central nos garantiza este comportamiento para la diferencia de medias, ¿no? Siempre y cuando la muestra en ambas muestras sea mayor a 30, ¿no? Eso es algo que nos garantiza justamente el teorema del límite central, ¿no? Y bueno, si nosotros suponemos que la hipótesis nula es cierta, ¿no? Si suponemos que esto sucede, que mu1 es igual a mu2, ¿qué debería suceder? Esto es un poco interesante porque si suponemos que mu1 es igual a mu2, esto debería ser igual a ¿qué? A 0, ¿no? ¿No? Si suponemos que el estadístico de prueba, bueno, si suponemos que la hipótesis nula es cierta, ¿qué debería pasar? Estas dos son iguales. Por lo tanto, al momento de estandarizar esto, ¿no? Noten que quisiéramos estandarizar esto, este estimador que se distribuye normal, lo queremos estandarizar y llevar a una normal estándar, ¿qué sería? Sus medias, que en este caso son las estimaciones puntuales de la media, menos el valor del parámetro, que sería x barra 1 menos x barra 2, ¿no? Que es como la diferencia de los estimadores, ¿no? Dado que son insesgados y todo lo mismo, ¿no? Menos la esperanza de esta diferencia. Si asumimos que son iguales, eso es 0, ¿no? Por eso aquí no hay otro término, ¿no? Por eso aquí no hay otro término. Dividido entre el error estándar de este estimador, ¿no? Que es básicamente la raíz cuadrada de su varianza. Si su varianza tiene esta forma, la raíz cuadrada justamente es esa desviación estándar, o en este caso error estándar de este estimador, ¿no? Noten que para la diferencia de medias hay esa consideración adicional respecto a la igualdad de varianza, ¿no? Si son iguales, entonces este es el estadístico de prueba. Entonces con esto, ya con este estadístico de prueba, que en el fondo es que la diferencia de medias entre las muestras sobre la raíz cuadrada de la varianza de cada una de las medias, ¿no? Esta es la varianza de esta y esta es la varianza de esta x barra 2, ¿no? Como estamos en el supuesto de que n es mayor a 30, entonces el z sub 0 se comporta como una normal estándar. Y las reglas para decidir si rechazamos la hipótesis nula o no, en este punto es exactamente igual a lo que hemos visto antes. Para una prueba bilateral, ¿no? Para una prueba bilateral, si z0 es mayor a z de alfa medios o menor a menos z de alfa medios, es decir, cae en una de las colas de la izquierda o la derecha, rechazamos la hipótesis de igualdad de media.
¿no? Rechazamos la hipótesis de igualdad de media. Acá lo más nuevo de lo que estamos viendo es esto, ¿no? Es este estadístico de prueba. Que esto debieran justamente tenerlo, ¿no? Como para sus fórmulas del examen, este es otro estadístico de prueba importante. Porque la región de aceptación y rechazo es exactamente la misma que antes, para pruebas bilaterales. Ya, entonces noten que acá hemos caído casi en lo mismo que en la prueba de las medias, ¿no? Algunas variaciones ya se incorporan cuando introducimos algunos cambios, ¿no? Cuando la varianza no es conocida, pero el tamaño de muestra es mayor a 30, es decir, seguimos teniendo muestras grandes, podemos utilizar una aproximación de las varianzas poblacionales, los sigmas que teníamos antes, con las varianzas muestrales, ¿no? Con los S, con estas, ¿no? El estadístico de prueba es similar al anterior, solo que en lugar de sigma, que era el dato poblacional, trabajamos con las varianzas muestrales, ¿no? Trabajamos con las varianzas muestrales. Mismo estadístico de prueba, parecido, ¿no? Y si la hipótesis nula es cierta, significa que los promedios son iguales, y si los promedios son iguales, entonces al momento de hacer la estandarización, esto quedaría simplemente como la diferencia de las medias muestrales, ¿no? X barra 1 menos X barra 2. Eventualmente el cambio que existiría estaría presente en el ¿no? Estaría presente en las pruebas unilaterales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si la prueba unilateral plantea que la hipótesis alternativa es esta, ¿no? Mu1 es mayor a mu2, mu1 es mayor a mu2. Entonces nuestra región de rechazo tiene esta forma, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula cuando el estadístico de prueba cae en la cola derecha, ¿no? Cae en la cola derecha, por encima del z de alfa de tablas. O viceversa, cuando la hipótesis alternativa, perdón, es del tipo menor, es decir, mu1 es menor a mu2, mu1 es menor a mu2, entonces rechazamos la hipótesis nula si el estadístico de prueba cae en la cola izquierda, ¿no? En la cola donde están los negativos. En este punto es exactamente igual que lo que hemos visto antes para la media. Lo que ha variado un poco es la forma de construir el estadístico de prueba. No es lo que ha variado un poco. Hasta aquí ya tenemos dos casos. Diferencia de medias con varianzas conocidas. Diferencia de medias con varianzas desconocidas, ¿no? Y en ambos casos muestras mayores a 30, ¿no? Muestras mayores a 30. Cuando la muestra es menor o igual a 30, cuando la muestra es menor o igual a 30, en ambas poblaciones, ¿no? En ambas poblaciones. Bueno, ahora, esto puede ser en ambas o en una, ¿no? En una podemos tener más que 30 y en la otra no, entonces no significa que si una se puede utilizar en el teorema del límite central, en las dos se va a poder, ¿no? Sí o sí tienen que ser las dos mayores a 30 para utilizar la región de rechazo conformada por la normal. Si eso no sucede, ¿no? Si las muestras son menores a 30 en las dos o en al menos una, se la tiene que aproximar o se tiene que utilizar una aproximación basada en la distribución T de student, ¿no? Cuando la muestra es menor o igual a 30 en una o ambas poblaciones, se debe hacer el supuesto que los datos son normales, ¿no? Igual este es un supuesto fuerte. Esto lo voy a resaltar para ponerlo ahí. Que estos casos ya son cada vez más extraños, ¿no? Antes eran un poco más frecuentes, pero ahora con la gran cantidad de información que tenemos, es inusual encontrar muestras tan pequeñas, ¿no? Muestras tan pequeñas, ¿no? Entonces la idea de esto es utilizar la distribución T de student en lugar de la distribución normal, ¿no? Al igual que hemos hecho en el anterior caso, ¿no? Eventualmente acá lo que sí sucede es que hay algunas variaciones, ¿no? Hay algunas variaciones. El estadístico de prueba es parecido al que hemos ido viendo, ¿no? En este caso es muy parecido al anterior, que sería la diferencia de las medias muestrales. X barra 1 menos X barra 2. Esto lo voy a reescribir un poquito mejor. X barra 1 menos X barra 2.
Como son varianzas desconocidas, entonces tenemos que construir también las varianzas muestrales, que en este caso son estas S, ¿no? El S cuadrado de la población 1, el S cuadrado de la población 2, ¿no? Nuestro estadístico de prueba quedaría de esta forma, que es muy parecido a los anteriores, ¿no? A los que hemos visto antes. Ya, esto se va a cumplir siempre y cuando la hipótesis nula sea cierta, ¿no? En promedio, las x barra 1 y las x barra 2, en promedio, por todas las muestras, se van a anular, ¿no? Por eso aquí hay como un menos cero, ¿no? Que es bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta, ¿no? Ya, entonces, en este caso en particular, para definir el estadístico de prueba, hay que hacer algunos casos, ¿no? Eh, Este es en el escenario general, digamos, donde no hacemos ningún supuesto, ¿no? No tenemos mayor información respecto a las poblaciones de las cuales viene la muestra, ¿no? Hay otras variaciones, ¿no? Hay otras variaciones. Entonces, este estadístico T0 es válido bajo el supuesto de normalidad de los datos, uno, y que las varianzas de las poblaciones no son iguales. Si no son iguales, entonces esto hay que un poco calcularlo de esta forma. En caso de que las varianzas fueran iguales, ¿no? En caso de que las varianzas, asumimos que la varianza de las poblaciones son iguales, entonces el estadístico de prueba tiene una leve variación, ¿no? El estadístico de prueba tiene una leve variación. Al igual como sucedía en los intervalos de confianza, ¿no? Al igual como sucedía en los intervalos de confianza. Aparece esta SDP, ¿no? Que es como una especie de desviación estándar ponderada, digamos, ¿no? Aparece esta SP. Que lo único que hace es, bueno, si asumimos que las varianzas son iguales, las varianzas poblacionales son iguales, entonces deberíamos calcular como una especie de varianza ponderada a partir de la información de la muestra, ¿no? Es lo que plantea esta varianza o esta SP, ¿no? Esta SP lo que plantea es eso, que como las varianzas poblacionales son iguales, la forma de calcular a la varianza muestral debería ser esta, ¿no? Como una idea de ponderación, ¿no? Esta SP cuadrado es una varianza ponderada en términos de las dos varianzas muestrales, ¿no? Para que ninguna tenga peso más que otra y que eso en realidad se controle respecto al valor de el tamaño de la muestra de cada población, ¿no? Ese es el objetivo básicamente de esta fórmula, ¿no? Ese es el objetivo básicamente de esta fórmula. Entonces, estos ya son casos muy particulares, ¿no? Muy particulares, solamente los vamos a enunciar, ¿no? En el examen no es que va a entrar algo así muy, muy rebuscado, muy específico para estos casos, ¿no? Pero lo importante es que entiendan el criterio detrás de esto, y es que como las varianzas, estamos en el supuesto de que las varianzas son iguales, entonces la varianza muestral debería tratar de compensar esa igualdad con esta idea de media ponderada, ¿no? Para que ninguna varianza tenga mayor efecto o presencia que la otra, ¿no? Ese es en parte el objetivo de esto. Entonces, eventualmente esto puede llevar a demorar un poquito más el cálculo del estadístico de prueba, ¿no? Ese es el único efecto que por ahí podría tener esto, ¿no? Entonces, ahí una nota que decíamos, justamente esta SDP se puede conocer como una varianza ponderada, ¿no? Que utiliza la información de las muestras, ¿no? Y finalmente, ¿no? ¿No? Para el caso de igualdad de varianzas, ¿no? En el caso de igualdad de varianzas, con este estadístico de prueba, en el caso de igualdad de varianzas, se rechaza la hipótesis nula cuando el estadístico de prueba cae por encima o por debajo de las colas derecha y la cola izquierda de la distribución, ¿no? Ahí nosotros rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuándo? Cuando es igualdad de varianza, cuando suponemos igualdad de varianza. Bajo el supuesto de igualdad de varianza,
hay que calcular la varianza ponderada, pero el estadístico de prueba es muy parecido al que hemos visto para la media, ¿no? Solamente que la única variación que existe son los grados de libertad, ¿no? En este caso es la suma de ambas muestras menos 2, ¿no? La suma de ambas muestras menos 2. Pero sí existe un cambio en este otro escenario, ¿no? Cuando las varianzas no son iguales, que era un estadístico de prueba de este estilo, ¿no? Muy parecido a la media, digamos, pero en este caso para la diferencia de medias, ¿no? En ese caso lo que sí cambia es la forma del estadístico, perdón, la forma de la región de rechazo. Cuando las varianzas no son iguales, el estadístico de prueba es fácil de calcular, pero la región de rechazo es un poco más compleja de determinar, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula cuando el estadístico de prueba supera estos valores de las colas, ¿no? Y noten que acá el alfa medio permanece parecido, pero está este complemento, este término de B, ¿no? Los grados de libertad en realidad están dados por esta fórmula de acá abajo, ¿no? Entonces, esto ya es, eh, esto ya es un poco muy específico para algunas situaciones muy puntuales que no son de lo más normal, ¿no? No son de lo más normal, pero es bueno enunciarlo para que tengan la referencia en algún caso, ¿no? Para que tengan la referencia en algún caso. A veces el problema de esto es que ni siquiera esto converge a un número entero y ahí sí las tablas del TDStudent no son tan útiles, ¿no? Se tiene que recurrir nomás a un software que pueda calcular un poquito más de detalle esos aspectos. O en algún caso, estimar, ¿no? O aproximar este B con un valor más cercano al momento de redondear para utilizar nuestras tablas, ¿no? Entonces, esto es un poco más específico, ¿no? Un caso muy específico para nosotros, ¿no? Es algo que no es muy probable que lo vean en la vida práctica, pero no está de más saber que existen estos casos, ¿no? Estos casos muy específicos con muestras muy pequeñas, suponiendo igualdad de varianzas o suponiendo varianzas distintas, ¿no? Ya, entonces, bueno, aquí hay un ejemplo. Podemos tratar de hacer nuestro ejemplo también. Hay un ejemplo igual ahí en los apuntes que les puede servir. Nosotros podemos hacer nuestro ejemplo aquí abajito. Un ejercicio bien sencillo, ¿no? Un ejercicio bien sencillo. Un ejercicio, ¿no? Se tiene una muestra, eh, se tiene una muestra de 40 postulantes, a, a una determinada, ¿no? Se tiene una muestra de 40 postulantes, de 40 postulantes. A ver, déjenme revisar. Ya. Se tiene una muestra de 40 postulantes, de 40 postulantes que dieron, ¿no? Que dieron un examen, ¿no? Que dieron un examen de aptitud, ¿no? Que dieron un examen de aptitud o que dieron un examen de ingreso, ¿no? Que dieron un examen de ingreso a una universidad, ¿no? Se tiene una muestra de 40 postulantes que dieron un examen, bueno, en realidad lo vamos a poner así. Se tiene una muestra de 80 estudiantes, de 80 postulantes que dieron un examen de ingreso a una universidad, ¿no? A una universidad. Este grupo fue separado en dos aulas, ¿no? En dos aulas. Cada una de 40, ¿no? Cada una de 40 postulantes.
Se tiene una muestra de 80 postulantes que dieron un examen de ingreso a una universidad. Este grupo fue separado en dos aulas, cada una de 40 postulantes, ¿no? Los resultados, ¿no? Los resultados de la prueba, ¿no? Los resultados de la prueba fueron, ¿no? Los resultados de la prueba fueron, ahí nos vamos a dar casi todos los datos para que esto sea relativamente fácil. Vamos a ver la media del grupo, digamos, A, ¿no? La media del grupo A ha sido de una media de 69 puntos. La media del grupo B, ¿no? La media del grupo B ha sido igual a un resultado de 73 puntos. 73 puntos. Y además tenemos el resultado de la varianza del grupo A, ¿no? De la varianza muestral del grupo A, que ha sido una desviación así de los datos de 7 puntos. 7 puntos. Y la desviación del grupo B, ¿no? La desviación del grupo B ha sido de igual, ¿no? 6.8. 6.8. La desviación es relativamente pequeña, ¿no? Se puede concluir que el promedio, bueno, se puede concluir que las notas, que el promedio de notas en ambos grupos, que el promedio de notas en ambos grupos son iguales. Ahí está, ¿no? Se puede concluir que el promedio de notas en ambos grupos son iguales. ¿Qué dicen? ¿Cuál debiera ser la hipótesis nula en este caso? Que la media del grupo A es igual a la media del grupo B. ¿No? Esa es como la idea, ¿no? Podemos plantear de que las medias de ambos grupos son iguales, ¿no? Esta es una muestra de 40 estudiantes en cada bloque, pero la idea sería justamente contrastar esto. Versus cuál hipótesis, ¿no? Versus qué hipótesis alternativa. No me interesa explorar si un grupo tiene un mayor rendimiento que el otro, ¿no? Ese no es un interés en este punto, ¿no? Porque igual la pregunta no establece que sea esa parte del interés. Lo único que me interesa es, bueno, si no son iguales, entonces la alternativa podría quedarse como una prueba bilateral que establezca que si no son iguales, entonces son distintas, ¿no? Son distintas. Esta sería nuestra prueba de hipótesis, ¿no? De cómo la planteamos. Segundo aspecto, ambas muestras son mayores a 30, ¿no? Por lo tanto, puedo utilizar una aproximación de la normal. No me han dado una varianza conocida, por lo tanto, puedo utilizar las varianzas muestrales, el 7 y el 6.8. Entonces, lo único que me queda es buscar el estadístico de prueba y mi región de rechazo, ¿no? Que así buscamos en los apuntes que tenemos, ¿no? Buscamos los casos que se asocian. Esto era para muestras menores a 30. Creo que es esta, ¿no? Este es cuando la varianza no es conocida y el tamaño de muestra es mayor a 30 para ambas poblaciones. Este es el estadístico de prueba, ¿no? Este de acá justamente es el estadístico de prueba. Eso lo puedo llevar aquí abajo para calcular. Porque tengo todos los datos, ¿no? Además tengo todos los datos. Entonces, a manera de solución de este ejercicio, ya tenemos nuestras pruebas establecidas. Lo que nos faltaría es el estadístico de prueba.
podemos ir reemplazando los valores que tenemos, ¿no? Este es el estadístico de prueba. Lo voy a copiar aquí al lado para no perder un poco eh, las anotaciones. Voy a poner en términos de A y B para que tengamos lo mismo. X de A menos X de B, ¿no? Finalmente el 1 y el 2 simplemente son referenciales, ¿no? Es simplemente referenciales. N de A, N de B. Ahí está, ¿no? Entonces, tengo por la información de la muestra justamente estos valores, ¿no? A 69, B 73. 69 y 73 aquí arriba. 69 menos 73, ¿no? 69 menos 73. Ambas muestras son iguales a 40, ¿no? 40 aquí. 40 aquí también. La media, ¿no? La media de las varianzas, 7 y 6, 8. 7 y 6, 8. En este caso, acá me piden las varianzas muestrales. Y el ejercicio me ha dado las desviaciones, que son las raíces cuadradas de esa varianza. Entonces podría ser que se quede como está, ¿no? En este caso, simplemente podría poner 7, ¿no? 7 elevado al cuadrado dividido entre 40. Y en el otro caso, 6.8 elevado al cuadrado, ¿no? Entre 40. Este sería 6.8. Y ya está, ¿no? Una vez que hemos identificado todo lo necesario, lo único que nos resta es hacer el cálculo respectivo. A ver, vamos a tratar de hacerlo de una. 69 menos 73 dividido entre la raíz cuadrada de la suma de dos términos, ¿no? El primer término es 7 elevado al cuadrado dividido entre 40. Y el otro término es 6.8 elevado al cuadrado dividido entre 40 también. El 40 podría haber sacado igual de la raíz, ¿no? Ahí está. Menos 2.59. Menos 2.59. Negativo. Negativo. ¿No? Vamos a recordar acá. Se rechaza la hipótesis nula si se cumple la desigualdad. Si se cumple alguna de estas dos desigualdades, ¿no? Como es una prueba bilateral, ¿qué planteábamos? Que el z de 0 sea mayor al z de alfa medios, ¿no? Al z de alfa medios, ¿no? Al z de alfa medios, o el z, el estadístico de prueba z sub 0 sea menor al menos z de alfa medios, ¿no? En este caso, el z de alfa medios, negativo y positivo, son exactamente los mismos, ¿no? Lo único que cambia eventualmente son las colas, ¿no? Si el z0 está en la cola derecha o en la cola izquierda, ¿no? Eso es lo que estamos explorando. Z0 tenemos, vale menos 2.58. Menos 2.59, perdón, menos 2.59. El z de alfa medios, ¿no? Aquí podemos poner nuevamente, vamos a suponer, vamos a suponer un alfa de 0.05. Vamos a suponer un alfa de 0.05. Nuevamente, si es que no nos dan en el ejercicio, es mejor suponer ese alfa. Un alfa de 0.05.
Por lo tanto, este es el z de 0.05, que si recuerdan es 1.96. O el z sub 0, que sigue siendo menos 2.59, menor a menos 1.96. Si se cumple cualquiera de estas dos, rechazamos la hipótesis nula. Y efectivamente, a ver, la primera no se cumple, ¿no? Menos 2.59 no es mayor a 1.96. O esto, menos 2.59 sí es más pequeño que menos 1.96, sí es más pequeño, ¿no? Por lo tanto, se rechaza H0. Es decir, no hay igualdad de medias en estos dos grupos, ¿no? No hay igualdad de medias. Algo ha debido pasar en alguno de los paralelos para que no sean iguales. Uno esperaría que el comportamiento en paralelos divididos que están dando el mismo examen sea similar. Si no son, entonces alguna irregularidad, algún efecto, algo ha pasado en alguno de los dos paralelos, ¿no? Y eso habría que evidenciar, ¿no? Acá, por ejemplo, parece que sí, efectivamente el paralelo B tiene una ventaja respecto al paralelo A, ¿no? Si bien es cierto, es mínima, ¿no? Tiene una ventaja. Y esa ventaja, según nuestra prueba, eh, en realidad confirma que no, en promedio no han tenido el mismo resultado, ¿no? Aún siendo que han dado la misma prueba. Eso es justamente lo interesante de esta parte, ¿no? Ya. Preguntas, dudas. Antes de pasar al siguiente punto. Ya. Las siguientes pruebas son para las proporciones. ¿Mm? Que en realidad incluso es más fácil de lo que hemos visto ahora porque las proporciones son casos particulares. Las proporciones son casos particulares de la media, ¿no? Ya lo habíamos dicho varias veces. Y de hecho, en esta idea de las proporciones no es posible saber la varianza de los datos, porque si eso fuera posible, que es igual, sucede casi en todo lado, casi nunca se tienen pruebas de hipótesis o intervalos de confianza con varianzas conocidas, ¿no? Eso es medio engañoso, ¿no? No se da en la práctica. Porque si se diera para una proporción, entonces ya tendríamos el valor del parámetro en realidad, ¿no? Ya tendríamos el valor del parámetro. Ya, entonces, ¿qué es una proporción? Simplemente para recordar, es la contribución de un grupo respecto al total, digamos, ¿no? Podemos tener la proporción de hombres en un grupo, la proporción de mujeres en un grupo, la proporción de personas menores a, no sé, 20 años en un grupo, la proporción de personas que usan lentes en un grupo, la proporción de estudiantes con más de 5 materias en un grupo, ¿no? Esas proporciones se las leen como eso, ¿no? Como la contribución de una característica determinada en una muestra o en una población, ¿no? Según lo que estemos estudiando. Y al igual que en la media, ¿no? Partimos de la idea de esto, ¿no? Vamos a establecer un posible valor de la proporción, ¿no? Pongámonos en un ejemplo bien típico para esto, puede ser una elección para, no sé, para jefe de carrera, para presidente en un país. Podemos tener una hipótesis nula que diga, bueno, la proporción que va a lograr el candidato X es igual a 50 versus no es 50 o versus las otras, ¿no?
que la proporción sí es mayor a 50 o la proporción es menor a 50. Si yo con una encuesta hago una prueba de hipótesis y rechazo esta, la hipótesis nula de igualdad, y de alguna manera confirmo la hipótesis alternativa de que P es mayor a P0, entonces tendría ciertas pruebas de que es muy probable que dicho candidato gane, por decir, ¿no? Pues nuevamente eso depende de la configuración del estudio, del tamaño de la muestra y todos esos detalles, ¿no? Pero formalmente estos son nuestros tipos de hipótesis que podemos tener, ¿no? Nuestras hipótesis bilaterales, ¿no? Con el distinto de, y una prueba de tipo unilateral con cualquiera de las dos últimas pruebas de hipótesis alternativa, ¿no? Con el menor o con el mayor, ¿no? Igualito que en el caso de la media. Mismo escenario. Ahora, en este caso, igual deberíamos apelar al teorema del límite central, ¿no? Igual deberíamos apelar al teorema del límite central bajo alguna de estos criterios, ¿no? Entonces, como se vio antes, podemos asumir que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, donde estas variables, por ejemplo, esta x se distribuye como una normal, ¿no? Por el teorema del límite central. Y si la hipótesis nula fuera cierta, ¿no? Si la hipótesis nula fuera cierta, entonces nosotros estamos en presencia nomás de normalidad, ¿no? De manera muy concreta, el estadístico de prueba para una proporción tiene esta forma, ¿no? Esta notación que se introduce es un tanto distinta a la que hemos ido viendo, pero se la puede corregir, ¿no? Se la puede corregir, ahorita vamos a ver cómo la podemos corregir, ¿no? Que en realidad, a ver, ¿dónde estás? Hay una forma más fácil de calcular esta P. Vamos a cambiar nuestro estadístico de prueba porque esta resulta un poquito más pesada de calcular, ¿no? El estadístico de prueba de una proporción tiene esta forma, ¿no? X mayúscula menos n de P sub 0. Acá la X mayúscula representa el total de casos que cumplen la característica de interés, que en nuestro caso no es tan relevante, por eso esto lo voy a cambiar, lo voy a poner de esta forma. La proporción estimada, ¿no? La proporción estimada menos P0, en el fondo es exactamente lo mismo, ¿ya? En el fondo es exactamente lo mismo. Debería ser así, sobre raíz cuadrada de n, si no me equivoco. Déjenme confirmar algo. Sí, sobre raíz cuadrada de n. Para que esta sea mucho más fácil de calcular. Si la hipótesis no es cierta, esto debería ser algo así. Un momentito, vamos a ver si todo está bien. Aquí debería ser esto. Ahora sí. Este es el estadístico de prueba, ¿no? Este es el estadístico de prueba. Que es el estimador P menos el P sub 0, que es bajo el supuesto de normalidad. Y bueno, bajo el supuesto de la hipótesis nula es cierta, ¿no? Y esta debería comportarse como una normal estándar.
esta debería comportarse como una normal estándar. Vamos a dejar de lado el total clase porque si no va a ser mucho más pesado esa parte. Ah, es exactamente, si se dan cuenta, parecido al de la media, ¿no? Arriba, ¿no? Solo que este es como el x barra, el mu 0, y esta de acá hace alusión al s cuadrado, ¿no? En este caso, al s cuadrado. Y este de acá simplemente es celeste, ¿no? El tamaño de la muestra, ¿no? En la media era como s sobre raíz cuadrada de n, ¿no? Este es para nosotros nuestro estadístico de prueba. Donde nosotros rechazamos la hipótesis nula, como estamos con muestras grandes, es exactamente la misma región de rechazo de las medias y de las diferencias de medias bajo normalidad. Exactamente la misma región de rechazo. Y para las pruebas unilaterales lo mismo, ¿no? Si es una prueba del tipo mayor, ¿no? Entonces rechazamos la hipótesis nula si el estadístico de prueba cae en la cola derecha, ¿no? Cae en la cola derecha. O rechazamos la hipótesis nula si la hipótesis alternativa es del tipo menor, ¿no? Rechazamos la hipótesis nula si el estadístico de prueba cae por debajo, ¿no? Cae por debajo de la cola izquierda, ¿no? De la cola izquierda. Donde ahora veo los z de alfas, ¿no? Y en una prueba bilateral veo los z de alfa medios, los z de alfa medios. Ya, esa es para nosotros una prueba de hipótesis. Esa es para nosotros una prueba de hipótesis para la proporción, ¿no? Para la proporción. Van a ver que es bastante sencilla, ¿no? Para la proporción. Ejemplo. Se realizó, ¿no? Se realizó una encuesta para determinar, ¿no? Se realizó una encuesta a 120 personas para determinar el apoyo a un candidato de las próximas elecciones municipales, digamos, ¿no? Se realizó una encuesta a 120 personas, una encuesta aleatoria, ¿no? Se realizó una encuesta se realizó una encuesta aleatoria a 120 personas para determinar el apoyo a un candidato en las próximas elecciones municipales, ¿no? En las próximas elecciones municipales. Municipales. Eh, se, en esta muestra, 59 personas confirman, ¿no? Confirman su apoyo al candidato, ¿no? En esta muestra, 59 personas confirman su apoyo al candidato. Pregunta, ¿no? ¿Es posible decir si el candidato superará el apoyo del 50%? ¿No? ¿Es posible decir si el candidato superará el apoyo del 50%? Los porcentajes y las proporciones son similares, ¿no? Una proporción tiene una escala de 0 a 1 y un porcentaje es una proporción multiplicada por 100, ¿no? El porcentaje siempre es más convencional, pero la proporción es la que tiene las propiedades que estamos viendo, ¿no? En el fondo una proporción tiene orígenes desde la distribución binomial, con la Bernoulli, converge una normal, ¿no? Entonces, sobre una proporción existen estos avances, digamos, o estas definiciones formales, ¿no? Pero un porcentaje es mucho más fácil de comprender, digamos, ¿no? Para esto les voy a poner el estadístico de prueba, dado que las regiones de aceptación y rechazo siguen siendo exactamente las mismas. Ahí está.
¿Cuál será la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? ¿Qué dicen? A ver si alguien se anima a postular una hipótesis nula y alternativa, dado la redacción. ¿Qué dicen? ¿Cuál será la hipótesis? Ya. A ver, en nuestra prueba de hipótesis partimos siempre de la hipótesis nula, ¿no? Que es un poco, siempre está basada en una igualdad, ¿no? Siempre está basada en una igualdad. Como es un porcentaje, ¿no? Lo vamos a rescalar a una proporción. Dice, es posible decir si el candidato superará el apoyo del 50%. Igual que antes, ¿no? Voy a asumir, bueno, que no supera. Voy a asumir que logra un 50%, porque la idea es que supere el apoyo del 50, supere el 50, porque si supera el 50 es un candidato, digamos, muy probable que gane las elecciones siguientes. Entonces, como una hipótesis nula, puedo establecer que P sea igual a 50, ¿no? ¿Versus quién? ¿No? Si esto no se cumple, ¿no? Si yo rechazo esta hipótesis, estoy muy bien interesado en que se valide lo opuesto a esto, que es la que me interesa, que sería que en realidad la proporción de apoyo es mayor a 50%. Como son proporciones, 0.5, 0.5. Esta es una alternativa, ¿no? Esta es una alternativa. La proporción es mayor a 0.50. Bueno, perdón, la hipótesis nula plantea que la proporción es igual a 0.5 versus la alternativa que plantea que la proporción es mayor a 0.5. Esos dos escenarios. Su compañero Edwin decía, una opción sería que sea 0.49, ¿no? Y la alternativa que sea mayor a 50, ¿no? En realidad tenemos que siempre cuidar que no hayan espacios, ¿no? En este caso, o es 0.50 o es mayor a 0.50, digamos, ¿no? Podríamos, eh, justamente estamos como que cubriendo todo el rango de posibilidades, digamos, ¿no? En caso de Edwin, tal vez lo que le falta es en algún lado el 50 como tal, ¿dónde entra, digamos, ¿no? Porque está el 49 y está el mayor a 50 que sería, digamos, 0.50 y algo más, ¿no? Entonces, lo mejor siempre es mantener el mu0, si quieren, como una referencia. En este caso el P0, perdón, ¿no? En este caso el P0 como una referencia. El P0 acá es 0.50, 0.50, ¿no? En ambos casos estoy manteniendo el P0. Y esta solamente necesito la información, ¿no? Necesito la estimación de la proporción, ¿no? La proporción de apoyo. Con la muestra, aquí podemos decir, con la muestra de 120 personas, se puede estimar la proporción de apoyo, ¿no? La proporción de apoyo. Aquí si quieren, este sería, ¿no? El estimador de P. ¿A qué es igual el estimador de P? Por definición es la contribución, hemos dicho, en una determinada muestra. En este caso, de estas 120 personas, ¿cuántas dicen que van a apoyar al candidato? 59 personas.
hay 59 personas que dicen que van a apoyar al candidato. 59 dividido entre 120. Esto si nosotros lo redondeamos, por decir a dos dígitos, pues si es 59 dividido entre 120, 0.4917, ¿no? Incluso hasta 4 dígitos podemos ir, dado que son proporciones, 0.4917. Esa es la proporción. Y con esto ya tengo todos los elementos, ¿no? Porque acá simplemente va a ser reemplazar, ¿no? Para el estadístico de prueba. Vamos a ir reemplazando el valor de tablas, bueno, perdón, el valor de la muestra, el P, sombrero, vale 0.4917. Estamos suponiendo un P sub 0 de 0.50, ¿no? Bien parecidos. Y bueno, aquí abajo en la raíz cuadrada sería P0 por 1 menos P0. P0 es 0.5. Entonces sería 0.5 por 0.5, ¿no? Por 0.5. Dividido entre la muestra, ¿no? La muestra en este caso son 120 personas, ¿no? 120 personas. Y ya está, ¿no? Ya tenemos todos los elementos para encontrar el estadístico de prueba. 0.4917 menos 0.5, todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 0.5 al cuadrado dividido entre 120. Ese sería nuestro estadístico de prueba. Menos 0.18, ¿no? Menos 0.18. Era evidente que iba a ser negativo, ¿no? Acá el signo siempre viene del numerador. Menos 0.1818. Nuevamente, como es una prueba bilateral, ¿no? Como es una prueba bilateral y no nos han dado el alfa, ¿no? Suponemos, ¿no? Vamos a suponer un alfa igual a 0.5. Se rechaza H0 si se cumple. Y aquí volvemos a las dos regiones de rechazo. Primera región de rechazo, si Z0 es mayor al Z de... Bueno, ahora no necesariamente tenemos dos regiones de rechazo, ¿no? La hipótesis alternativa es de este estilo, es del tipo mayor, Entonces, a mí me interesa solamente la cola derecha, Por lo tanto, está bien, si el estadístico de prueba cae en la cola derecha, ¿de quién? Del Z de alfa, ¿no? Del Z de alfa. Ahí, en este caso, ¿no? Rechazamos nosotros la hipótesis nula. Por lo tanto, Z0 vale menos 0.1818. ¿Será que esta es mayor al Z de alfa? El Z de alfa es la cola derecha que deja 5%, ¿no? Que deja 5%. Esa, por si acaso, es 1.64. ¿No? Por lo que teníamos en las clases anteriores anotada para los Z de alfas unilaterales, ¿no? Z de alfa medios al 95, bueno, al 5% de significancia es 1.96. Pero como solamente estoy trabajando con una de las colas, es 1.64, ¿no? Es 1.64. Menos 0.18 será mayor a 1.64. No. Menos 0.18 no es mayor a 1.64. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que el candidato que es posible, ¿no? Que es posible
que el candidato no supere los 50, no supere el 50% de apoyo. ¿Por qué? Porque, bueno, el estadístico de prueba ha caído en la región, bueno, no ha caído fuera de la región no ha caído en la región de rechazo como tal, ¿no? Hay un margen muy estrecho, entonces dices, es muy poco probable que este en realidad sea más grande que 0,5. Es más probable que sea igual a 0,5, pero que no sea más grande que 0,5. Ahí nuevamente, ¿no? Por lo tanto, no se rechaza, este concepto de no se rechaza, no se lo tiene que leer, no se lo tiene que interpretar como que se acepta la hipótesis nula, ¿no? Una hipótesis nula nunca se acepta. Una hipótesis nula nunca se acepta, en términos así de lenguaje para las pruebas de hipótesis. Lo que pasa en realidad es que no hay evidencia para no rechazar la hipótesis nula, digamos, ¿no? En este caso no ponderar que la hipótesis nula puede ser cierta, ¿no? Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Y ya está. Súper. Entonces, con esto estamos terminando la clase de hoy. No sé si tienen preguntas, comentarios hasta esta parte. Hay algunos ejemplos también, por si acaso, en los apuntes. Voy a revisar si están los apuntes actualizados hasta esta parte. De tal forma que ya la siguiente entremos justamente, a ver, aquí está, ¿no? A prueba de hipótesis sobre la diferencia de proporciones, ¿no? Esto nos faltaría justamente para la clase del miércoles. Clase del miércoles. ¿Qué sería nuestra última clase, ¿no? ¿Qué sería nuestra última clase? Vamos a saltarnos bueno, más que saltarnos, vamos a pasar muy rápidamente esta parte para irnos a las varianzas y cocientes de varianzas. Y ya para el examen les voy a dar un pequeño trabajito para que puedan estudiar ya del libro guía, cosa de que una pregunta del examen esté orientada a esa parte también, ¿no? Así que eso les voy a comentar el día miércoles. Entonces, terminamos acá el miércoles por si acaso es nuestra última clase de avance y el día siguiente lunes es nuestro segundo parcial. Nos vemos entonces, chao a todos, chao chao.